Era el año 1942, en una casa frente al lago en Wannsee, Berlín. Los 14 funcionarios de mayor rango del régimen nazi se reunieron para debatir un tema. Según ellos, el país tenía un gran problema y lo tenían que solucionar cuanto antes. El plan del cual estaban hablando era la solución final, o por su nombre completo, la solución final al problema judío. Consistía en el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos europeos. Este plan se iba a terminar cargando la vida de más de 6 millones de judíos, siendo gran parte de este número niños, adolescentes y ancianos. Cuando en 1945 el régimen nazi cae, algunos de los hombres reunidos aquella noche se suicidaron. Otros fueron sometidos a juicio y sentenciados a muerte. Pero Adolf Eichmann, la persona encargada de la planificación, armado y logística del plan, huyó y vivió durante años una vida normal, en el anonimato, lejos de la justicia, en Argentina. Pero había un país que no lo había olvidado. Un país cuyo pueblo había sufrido en carne propia la persecución y la muerte, y estaba decidido a cobrar justicia. Adolf Eichmann nació en 1906, en Solingen, Alemania, en el seno de una familia trabajadora. Siendo solo un niño, su familia se mudó a Austria, donde transcurrió gran parte de su vida. La década de 1920 fue una época difícil. Austria había recién perdido la Primera Guerra Mundial, y con Alemania debían pagar los costos de la guerra. Fue durante esta época que se empezó a generar una gran ola de antisemitismo. Mucha gente responsabilizaba a los judíos de ser los culpables de que se haya perdido la Gran Guerra, y que por consecuencia el país esté como esté económica y socialmente. Adolf Eichmann era un firme creyente de esta teoría. Fue durante estos años que desarrolló un fuerte resentimiento hacia el pueblo judío. Ya para la década de 1930, con el ascenso del nazismo en el país vecino, Alemania, Eichmann vio esto como una oportunidad para trepar en la escala social. Y en 1932 se afilió al partido nazi y a las SS, que sería, en simples términos, la milicia privada de Hitler. Siendo una persona disciplinada, estructurada y carismática, logró ir teniendo cada vez puestos más importantes dentro del partido. Cuando en 1938 la Alemania nazi toma Austria, creó y dirigió la Oficina Central de Migración Judía, la cual se encargaba de expulsar a los judíos del territorio austríaco hacia cualquier otro país. Su oficina expulsó en un año a más de 110.000 personas. Fue tanto el éxito que tuvieron estas oficinas que empezaron a abrir cientos alrededor de todo el territorio que ocupaba el régimen. Eichmann se mudó a Berlín. Era el director general de todas las oficinas de deportación alrededor del país, siendo el encargado de planificar toda la logística y transporte de las personas hacia los campos de concentración. Se convirtió en el experto del régimen en expulsar a los judíos de la vida pública. Es por esto que en 1942 dio una presentación en la conferencia de Wannsee. Los 14 funcionarios más importantes del partido se reunieron para debatir una propuesta, la solución final. Plan que, como ya dije anteriormente, iba a terminar aniquilando a más de 6 millones de judíos. Ya para principios de 1945, con las tropas aliadas ya en continente europeo, el destino parecía sellado. El régimen iba a caer. Aquellos que se quedaban iban a pagar las consecuencias, sea en un juicio o sea con la muerte. Eichmann no estaba dispuesto a afrontar esto, así que simuló un pequeño viaje familiar a su tierra natal, a Austria. Una vez allí, se quitó su traje oficial de las SS y se vistió con un uniforme militar de bajo rango. Se despidió de su esposa y 3 hijos sin saber cuándo o si algún día los iba a volver a ver. Adoptó el nombre de Otto Barth, el primero de varios nombres ficticios que iba a terminar teniendo. Y la verdad es que en Austria, bajo este nombre, aguantó bastantes meses. Hasta que, una vez terminada la guerra, las tropas aliadas empezaron a aprisionar a todos los soldados del eje que se encontraban, incluyéndolo a Eichmann, aunque sin saber su verdadera identidad. Pero las cosas en la Europa posguerra eran bastante caóticas y la seguridad alrededor de los prisioneros era laxa. Así que logró escaparse del campo de prisioneros y se dirigió directamente hacia la frontera entre Austria y Alemania, con la ilusión de poderse pasar como un civil alemán más. Pero la milicia estadounidense encargada de patrullar la frontera lo logró volver a capturar. Y esta vez, un tatuaje grande en su torso con una A lo delató. Era un tatuaje que tenían todos los soldados de las SS, el cual indicaba su tipo de sangre. Se le había caído la mentira de ser simplemente un soldado de bajo rango, así que cambió su relato. Dijo ser Otto Eichmann, un oficial de bajo rango de las SS, básicamente un don nadie. Y los americanos creyeron su historia. En vez de mandarlo a Berlín a una corte militar, lo dejaron en un campo de prisioneros donde tenían a soldados de bajo rango. Las condiciones no eran las mejores, pero tampoco eran malas. Tenía un lugar para dormir, tenía comida, tenía cigarrillos. Al final del día, peor era ser capturado por las fuerzas soviéticas.
aunque su preocupación principal no era sus condiciones de vida, sino que se enteren que no era un simple soldado de las SS de bajo rango, sino uno de los jerarcas nazis más importantes del régimen. Vivía con el miedo constante a ser descubierto. Dentro del campo, los interrogatorios por parte de los estadounidenses eran constantes, y él sabía que algunos de los otros prisioneros lo conocían. Era cuestión de tiempo antes de que sepan su verdadera identidad. Tenía que escapar lo antes posible. Aprovechó un trabajo que le dieron fuera del campo y con la ayuda de una enfermera que le pudo dar ropa de granjero, logró escaparse por segunda vez de un campo de prisioneros. Ahora estaba como civil y dentro de Alemania, así que volvió a cambiar su nombre, esta vez a Otto Henninger, un simple leñador del sur del país. Y con esa identidad logró pasar desapercibido varios años. Mientras sus pares atravesaban el juicio de Nuremberg, un juicio en el que se intentaba aplicar un poco de justicia, el arquitecto del Holocausto se encontraba libre. Hasta que en 1948 sus papeles a nombre de Otto Henninger estaban a punto de vencer y los ex miembros de las SS que lo habían podido ayudar a conseguir estos papeles falsos ya no podían hacerlo. Solo le ofrecían un plan: era hora de irse de Alemania. Le comentaron sobre las llamadas rutas de escape, posteriormente llamadas ruta de las ratas, rutas a través de las cuales, con la ayuda de la Iglesia, la Cruz Roja y gobiernos que simpatizaban con el régimen, podían escaparse hacia países del tercer mundo, especialmente Latinoamérica. Era su oportunidad para luego de años volver a vivir con su esposa e hijos, lejos y en el anonimato. El país de destino, Argentina. Este había sido uno de los últimos países en declararle la guerra a Alemania. Muchos criminales nazis ya se habían fugado allí y parecían estar recibiéndolos con los brazos abiertos. Así que Eichmann lo decidió. Tenía que emprender aquel viaje hasta la otra punta del mundo. A través de los Alpes cruzó de Alemania a Austria y de ahí a Italia. En un puerto en el norte del país, sus papeles ya estaban listos. Le dieron su nueva identidad: un ciudadano argentino llamado Ricardo Clement, con un permiso de desembarco en Buenos Aires. Al día siguiente se subió al barco Giovanna C. y emprendió su viaje hasta Argentina. Viajamos casi 10 años, a 1956. La familia Eichmann era casi una familia argentina más. Incluso en esta época tuvieron un hijo. Las condiciones de vida no eran perfectas, lejos de como vivían en Alemania, pero la realidad es que no se quejaban. Vivían en una casa humilde en el barrio de San Fernando, un barrio de clase media-baja dentro de la provincia de Buenos Aires. Adolf Eichmann trabajaba como capataz en una planta de Mercedes-Benz. La madre trabajaba en la casa y los niños iban al colegio. Su hijo mayor, Klaus, iba a ir a cenar a la casa de su novia por primera vez. Allí, durante esa cena con sus suegros, hizo un comentario que marcaría el inicio del final de sus vidas anónimas en Argentina. En un momento de confianza, empezó a presumir que su padre era una persona muy importante dentro del régimen nazi, y dijo directamente: los alemanes debieron de haber terminado el trabajo de exterminar a los judíos. La mesa quedó en un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Lo que no sabía Klaus es que su suegro era judío, un superviviente del Holocausto, el cual se fugó a Europa luego de la guerra, e incluso quedó ciego debido a las malas condiciones de vida que había dentro de los campos de concentración. Y el suegro supo enseguida que el padre de este chico era Adolf Eichmann, ya que, aunque parezca increíble, ninguno de los hijos había cambiado el apellido. Todos seguían bajo el apellido Eichmann, nadie se lo había cambiado a Clement. Y no tenía que ser un genio para darse cuenta que uno de los criminales nazis más famosos que había, prófugos, tenía ese mismo apellido. A pesar del momento tenso vivido, el restante de la cena transcurrió medianamente normal. Pero una vez Klaus se fue de la casa, su suegro envió una carta a la Fiscalía de Frankfurt contando que Adolf Eichmann vivía en Buenos Aires. Y la carta llegó a las manos correctas. Fritz Bauer era un fiscal de Frankfurt de origen judío. En los primeros años del régimen fue encerrado en varios campos de concentración, debido a sus ideas políticas y su origen étnico, y únicamente sobrevivió al Holocausto por lograr fugarse a tiempo del país. Después de la guerra volvió a Alemania con un único objetivo: hacer que los responsables del exterminio de su pueblo paguen por sus crímenes. Fritz Bauer era lo que se llamó un cazanazis, y en lo más alto de su lista estaba Adolf Eichmann. Por eso cuando Bauer recibe la carta no la tomó a la ligera. Era la primera pista que tenía de Eichmann en años, y la carta hasta tenía una supuesta dirección. Pero había un pequeño problema. En los papeles, Alemania era una democracia desnazificada, pero en la realidad, el sistema judicial seguía infestado de nazis. Muchos sirvieron durante los años del Tercer Reich, y sus ideas no se habían ido a ningún lado. Seguían siendo parte de una red secreta que funcionaba en las sombras del país. Se abrió un proceso judicial solicitando la extradición de Eichmann, probablemente esta red actúe, y para cuando lleguen a Argentina, el objetivo ya no iba a estar en el país. Así que Bauer decidió tomar un camino alternativo. No le dijo nada a nadie y se reunió directamente con el embajador de Israel en Alemania. El plan estaba claro:
Bauer se iba a encargar de la investigación, pero era Israel el que se tenía que encargar de la captura. Sería un logro histórico para el joven país poder capturar a la mente maestra detrás del genocidio de su propia gente. La Mossad, el servicio secreto de inteligencia israelí, envió un agente a confirmar si la fuente era real, a ver si había rastros de Eichmann. Cuando llegó a Argentina, el agente se dirigió directamente hacia Chacabuco 4261, la ubicación en la que, según la carta, vivía Eichmann. El agente se estaba esperando una especie de mansión o una casa grande en un lindo barrio. Pero cuando llegó a la dirección, se encontró con una humilde y pequeña casa de ladrillos en una calle de tierra, un lugar en el que no parecía que viviera uno de los principales exfuncionarios del régimen nazi. El agente estuvo vigilando la casa y sus movimientos durante día y noche, y no encontró nada. El servicio secreto empezó a dudar de Bauer. Querían saber quién era ese informante que supuestamente su hija estaba saliendo con el hijo de Eichmann. Así que lo van a buscar. Resulta que el hombre ni siquiera vivía en Buenos Aires, y peor aún, era ciego. Si ya venían dudando de Bauer, este era el último clavo del ataúd. Estaban por cancelar la misión, pero de repente algo raro sucedió. En un lapso de 3 meses, 3 personas distintas se acercaron a Bauer. El embajador de Alemania en Argentina, un oficial de la Policía Federal Alemana y el jefe de la Secretaría Alemana Investigadora de Crímenes de Guerra durante el régimen nazi. Los 3 con un discurso bien parecido. Decían que no había forma de que Eichmann esté en Argentina. Estaba en alguna parte de Oriente Medio, y hasta decían tener fuentes. A Bauer esto le pareció demasiado raro. En años no había tenido una sola pista de Eichmann y ahora de la nada le llegaban 3 que decían cosas muy parecidas en menos de 5 meses. Así que, siguiendo un poco su instinto, hurga un poco más dentro de la vida de estos 3 informantes y descubre algo no del todo sorprendente. Los 3 tenían pasado nazi. Era lo que sospechaba. La red nazi en la sombra del país seguía funcionando. Evidentemente, se habían sentido amenazados con la llegada de los agentes a Argentina. Al final, su informante no estaba del todo incorrecto. Eichmann vivía en Buenos Aires. Bauer tuvo una idea. Emitió un comunicado de prensa afirmando que Eichmann se escondía en Kuwait. Toda una trampa para hacer que él y sus secuaces se sientan seguros. En realidad estaba presionando a Israel para que retomen la misión. Pero el Estado judío dudaba. Por un lado, estaban más cerca que nunca de capturar a uno de los principales artífices del Holocausto. Pero para poder hacerlo, tenían que hacerlo de manera clandestina. Tenían que secuestrarlo y violar la soberanía argentina. Esto podía desencadenar una crisis diplomática. Finalmente, el primer ministro israelí da luz verde a la misión, pero con una orden explícita. La misión tenía que ser extremadamente secreta y sumamente rápida. Nadie se podía enterar de la misión hasta que Eichmann no esté pisando suelo israelí. La Mossad volvió a mandar a 2 agentes a San Fernando a confirmar la identidad de Eichmann. Viajaron hasta esa pequeña y humilde casa entre calles de tierra y esta vez se encontraron con una familia con 4 chicos y una señora. Todos coincidían con las edades de la familia de Eichmann, excepto por el chico más chiquito de solo 4 años, que probablemente haya nacido con la familia ya prófuga en Argentina. Cuando le preguntan a los vecinos, todos dicen lo mismo. Una familia normal, de origen austríaco, y que el padre de la familia se llamaba Ricardo Clement. El nombre que, según la investigación de Bauer, había usado Eichmann para viajar a Argentina. Y ahora sí, ya no había dudas, tenían al hombre correcto. La operación se iba a llevar a cabo. 7 agentes del servicio secreto israelí viajaron de forma separada a Argentina como turistas, y una vez allí, alquilaron una casa como centro de operaciones. Todos habían perdido familiares en el Holocausto, y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que el responsable pague las consecuencias. Sabían que Ricardo Clement trabajaba en una planta de Mercedes-Benz, y ya de noche, cuando volvía, se tomaba el colectivo 203, el cual lo dejaba en una parada en la esquina de su casa. Así que, cuando se hizo de noche, los agentes fueron hasta la ubicación en 2 autos y se quedaron vigilando la parada de colectivo. Repasaron el plan. 2 de ellos se iban a vestir de civiles a los cuales se les rompió el auto. Le iban a pedir ayuda a Eichmann y cuando este se acerque lo iban a tirar, atar y meterlo en el auto. Toda la operación tenía que durar menos de 1 minuto. Ya estaban en horario de que Eichmann aparezca, pero ningún colectivo llegaba. Cuando el colectivo del 203 por fin llegó y se frenó en la parada, nadie se bajó. No había rastros de su objetivo. Los nervios comenzaron a aparecer. No podían quedarse mucho tiempo más. Los vecinos se iban a empezar a dar cuenta de que había 2 autos sospechosos, o peor aún, la familia de Eichmann. Si no venían en el próximo colectivo, se iban. 15 minutos después volvió a aparecer el colectivo 203. Un hombre se bajó. Parecía ser Eichmann. Estaba más viejo, no tenía tanto pelo y usaba anteojos, pero se dirigía para la misma dirección de la casa. Tenía que ser él. Así que pusieron el plan en marcha.
Mientras el hombre se acercaba, los dos agentes le pidieron ayuda, pero cuando se acercó, lo derribaron y lo ataron. El hombre gritó, pero nadie lo escuchó. Lo metieron rápido en el auto y salieron disparados. La operación duró menos de un minuto. Cuando llegaron al centro de operaciones, empezaron el interrogatorio. Él negaba ser Adolf Eichmann. Pero Fitzbauer le había dado a los agentes miles de pruebas para poder comprobar si el hombre que tenían era su objetivo. Comenzaron midiéndole la altura y la circunferencia de la cabeza. Ambas coincidían. Lo único que no coincidía era el tatuaje de las SS, el cual indicaba su tipo de sangre. En su lugar, había simplemente una cicatriz. A pesar de todas estas pruebas más que contundentes, el hombre seguía sin admitir ser Adolf Eichmann. Así que prueban un método distinto. Algo raro, pero efectivo. Saben que Eichmann tiene un problema. Es extremadamente detallista. Así que empezaron a hablar sobre el número de identificación de las SS Eichmann, dejando siempre escapar un pequeño error. Ellos decían 45526. El hombre no puede resistir su impulso y los corrige. Es 45326. De esa manera algo ridícula, Adolf Eichmann se delató. Los agentes tenían a su objetivo. Esa noche, en la casa transformada en base de operaciones, hubo festejos y brindis. Aunque todavía faltaba lo más difícil. Había que sacarlo de contrabando del país y tenía que ser rápido y sin que nadie se entere. Consideraron distintos planes. Hasta pensaron en hacerlo en submarino. Pero decidieron que lo más simple era hacerlo a través de un vuelo comercial con la aerolínea de bandera de Israel, El Al. Pero había un problema. No viajaban comercialmente a Argentina. Aunque tenían la excusa perfecta. Aprovechando el aniversario de la independencia de Argentina, podían organizar un vuelo especial en forma de celebración. Algunos diplomáticos israelíes venían a pasar unos días a Buenos Aires. Toda una excusa para contrabandear a Eichmann en la vuelta. El plan era colarse como miembros de cabina. Consiguieron sus trajes, falsificaron sus identificaciones y cuando llegó el día, o mejor dicho, la noche, los 7 agentes estaban listos. Cegaron a Eichmann y se hicieron pasar por un grupo de 8 borrachos. El secuestrado, semi-inconsciente, parecía simplemente un miembro de cabina que había tomado un poco de más. Ya en la zona de seguridad, al guardia no le cerró mucho la historia, pero una coima alcanzó para que haga la vista gorda. Todo lo demás fue a la perfección. Lograron meterse todos en el avión y unos minutos más tarde despegó. Un día después, con el avión ya en Israel y Eichmann en una celda, el primer ministro israelí se presenta ante la prensa y anuncia el éxito de la misión. Luego de 15 años en fuga, el hombre que planeó y diseñó el asesinato de más de 10 millones de personas, por fin iba a ser llevado ante la justicia. El juicio comienza un año después. Es un evento masivo en todo Israel. La gente se reúne a escucharlo por radio. Las cadenas de televisión de todo el mundo están pendientes. El fiscal general comienza el juicio con una frase que va a quedar en la historia. ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם Muchos no pueden creer que este hombre menudo y con gafas haya desempeñado un papel clave en el asesinato de millones de personas. Eichmann minimiza su participación y afirma que solo cumplía órdenes, pero innumerables documentos demuestran lo contrario. Planeó meticulosamente el asesinato genocida del pueblo judío. Estaba tan comprometido con la implementación de la solución final que se enfrentaba a sus superiores cuando lo dudaban. Pero las declaraciones más contundentes provienen de los sobrevivientes. Personas que vivieron los horrores que Eichmann ayudó a orquestar. El 15 de diciembre de 1961, Adolf Eichmann fue declarado culpable de casi todos los cargos. No mostró remordimiento alguno hasta el final, y dijo ser culpable únicamente de ser obediente y seguir órdenes. Eichmann fue ejecutado durante la noche del 31 de mayo de 1962. Fritz Bauer continuó luchando en su misión de responsabilizar a los perpetradores nazis. Falleció 6 años después del juicio de Eichmann, a los 64 años. Solo después de su muerte, el mundo conoció su papel crucial en la captura del arquitecto del Holocausto.